El problema es que en muchas congregaciones se escucha mucho el término el ungido de Jehová. Y entonces, por eso ahí vienen las maldiciones y todo lo demás, porque todos pueden ser corregidos menos el ungido de Jehová. Y si alguien, aún en una manera respetuosa, se le ocurre tener una conversación, el problema es que la eclesiología en esa congregación es que el pastor es el ungido y es el intocable. Henry, hoy estamos hablando de algo que no está en la Biblia, que es el abuso espiritual. Y no está en la Biblia porque, aunque muchos creen, porque ven las iglesias que toman ventaja de sus miembros y que abusan, creen que es parte del pastoreo. Pero déjame leerte lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acuérdense de sus guías que les hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Hay una imitación acerca de la fe y de la conducta del hombre de Dios que les predica la Biblia. Pero fíjate lo que dice también Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Otra vez, reconozcan a aquellos que con diligencia trabajan. Y por fin, Henry, la Biblia también, bueno, no es exhaustivo, pero es otro versículo que dice capítulo 20 de Hechos, que es uno de mis favoritos capítulos cuando se trata del oficio pastoral. Y Pablo está hablando aquí con los ancianos. Y les dice en el capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos. Ahí está una alerta, un llamado a tener cuidado de sus propias vidas. Y luego les dice, y de toda la congregación, no solamente personal, pero también para su congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aquí tenemos otra vez un llamado no interno, que nosotros decimos, yo quiero ser pastor y por eso estoy delante de esta congregación, sino que es un llamado del Espíritu Santo, llamado por Dios, a pastorear a una iglesia no suya, de uno, sino de Cristo Jesús, porque Él fue el que las compró con su sangre. Entonces, esto nos hace un llamado a pastores a tener cuidado de nuestras vidas. Y luego tú y yo sabemos lo que dice Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, todo el oficio pastoral que se requiere de un anciano de la congregación. Entonces, sabemos eso muy bien. Y también vivir una vida cristiana delante de Dios tiene que reflejar que eres una persona que ha sido transformado por la gracia de Dios. Entonces, cuando abuso existe, no es porque la Biblia lo enseña. No es porque opuesto. Es completamente opuesto y viene de lugares pecaminosos, de fuentes pecaminosas de nuestro propio corazón, que dice Jeremías que es la fuente de todo mal. Viene del pecado interno que necesita delante de Dios el pastor arrepentirse de todo eso y realmente tener un llamamiento alto de lo que es estar delante de Dios y delante de la gente de Dios. No sé si quieres introducir también un poco el tópico de abuso espiritual, lo que has visto, lo que has percibido. Yo creo que, obviamente estamos en este tópico de deconstruccionalismo, o sea, y entonces personas han a veces dejado la fe por causa de estos abusos que ocurren dentro de la congregación, que de nuevo, en parte no es que están desconstruyendo la fe, porque obviamente, como ya mencionaste, o sea, esto nunca fue parte de la fe, de que un pastor o de que un líder dentro de la congregación esté abusando de la gente, pero a la misma vez, a veces, tristemente, las dos se combinan. Sus experiencias de iglesia se convierten en lo que personas creen mandatos bíblicos y por eso ven las dos como sinónimas en este caso, aunque yo diría abuso no es sinónimo con algo que viene de la palabra del Señor, y entonces por eso hago esa distinción en esos términos de que estamos desconstruyendo de la fe al salir de una iglesia que abusa o lo que sea. Pero sí, es algo que suele suceder.
desafortunadamente sucede, y yo creo que en parte es por falta también de eclesiología y enseñanza en cuanto a ese aspecto, que el día de hoy hablaremos un poco más en cuanto a ello. Y triste, vemos que muchos pastores está saliendo a la luz a grandes líderes, pastores y claro, sucede al nivel no muy famoso, popular, pero cuando vemos a estos grandes pastores salir a la luz, de hecho hay un podcast famoso ahorita que está número 1, creo que en todas en las partes de podcast, y se trata con esto, o sea, que es muy real y sucede, no somos... no queremos como minimizar esto ocurre, y por eso yo siento mucho y veo que aún jóvenes que crecen en las congregaciones, tú y yo los conocemos en general, de que sienten que sus padres están siendo abusados por la iglesia, en el aspecto aún financiero, ¿no? De que si no dan cierta cantidad, se sienten culpables, se sienten ladrones, y siempre ven que como que la iglesia está detrás del dinero de sus padres. Y pidiendo. Y luego peor cuando es una mamá soltera, ¿no? Y sus hijos dicen, mamá, o sea... Este pastor, mira, maneja un Mercedes del año y mira cómo estás tú, ¿no? Y este es falso sentido de prosperidad manipula a la congregación, y vemos cómo la manipulación ha llegado fuerte adentro de la congregación, porque muchos dicen, déjalos a Dios, yo le doy a Dios y que Dios se encargue de lo demás. Y bueno, hasta cierto nivel está correcto, pero el abuso con esa mentalidad es muy extremo. Es muy extremo. Y aún he escuchado a predicadores que dicen, yo necesito manejar X carro, vivir en X casa, lo que sea, porque para hablar de bendición, primero la gente tiene que ver que yo soy el bendecido. Y de nuevo, es triste a veces, pero hay gente que empieza a creer esto, y al final muchos de estas personas se enriquecen de simplemente pedir, y a veces dando promesas de milagros, promesas económicos y todo lo demás, pero al final la gente es la que sale sufriendo, y como mencionaste, a veces los jóvenes ven eso y dicen, yo no quiero nada con la iglesia porque lo único que he visto es abuso, más abuso y más abuso en ese aspecto. Y control extremo en varias locales de la familia, desde sus finanzas a su vida familiar. O sea, hay un control que a veces pastores se sobreextienden pensando que están haciendo lo correcto, pero realmente están queriendo controlar a la gente. Y creo que muchos jóvenes ven eso, especialmente de mi edad. Yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes que crecieron como en mi generación, observamos ese estilo y decimos, hold on, espérate un momento. O sea que algo aquí no está conectando bien. Como que me tienes que decir con quién me tengo que casar. Como que me vas a decir dónde tengo que ir a vivir. Como que trabajar. Como que tú me vas a decir a qué universidad quieres que vaya. O sea, claro, hay sugerencias, ¿no? Cuando jóvenes me preguntan consejos, a mí, mira, yo recomiendo recomiendo aquí, pero no le voy a decir, hey, tú tienes que ir a esta universidad porque si no vas aquí eres un pecador. Y estás en desobediencia. Desobedeciendo a la voz de Dios en el ministro, ¿no? Pero todo eso es parte de un abuso que viene internamente del pastor o del liderazgo cuando quieren controlar a la gente. Y por eso cuando usamos palabras como aún autoridad en la iglesia, liderazgo, aún cuando mencionamos como la palabra sumisión, sométanse a sus líderes. O esposas, sométanse a sus esposos. Eso es como... causa fricción. Fricción. Y yo lo veo porque cuando lo hacen, porque la palabra sí habla de eso. Habla de someterse a sus líderes. Habla de aún honrar a los que merecen honra de esa magnitud. Y cuando enseñamos en nuestra membresía aquí en la iglesia y luego los presentamos delante de la congregación, a veces aún cuando yo lo tengo que hacer o cuando tú lo tienes que hacer, les pedimos a la congregación, se someten o a los nuevos miembros, se someten a la autoridad de los pastores. Y eso a veces a mí como que también me hace sentir... Se siente raro, Se siente, pero es algo, un aspecto bíblico eclesiológico que tenemos que
que la gente tiene que conocer, que es bíblico, y se tiene que hacer de una manera bíblica. Sí. No es someterse en todo aspecto desde sus finanzas a lo que se pongan. No, es un sentido de sometimiento a una autoridad espiritual, porque los pastores velan por ustedes. Sí. Están enseñando la palabra de Dios y no queremos extendernos en áreas que no nos corresponden. Eso es muy importante. Sí. Y es lo que estoy viendo más y más en este tema de construcción, que iglesias que funcionan de este calibre o de este nivel en la gente están causando que muchas gentes ya rompan y ya no quieran más de iglesia. Exacto. Y por eso hay mucha conversación hoy en día de yo puedo ser cristiano y simplemente seguir a pastores en línea o ver predicaciones en línea. Aún hay gente que está optando por, tener, iglesia en línea al 100% y ya no reunirse, pagar edificio ni nada. Pero a la misma vez yo creo que el asunto del problema regresa a eclesiología. O sea, falta eclesiología, resulta en a veces manipulación, abuso, porque la gente no ha sido enseñada en el rol. Aún a veces los pastores mismos no saben su rol. Muchos creen que su rol es ser, hombres de empresas o empresarios o negocios o promoverse a ellos como tipo mercadotecnia y todo lo demás que suele suceder en nuestros tiempos. Pero la raíz de todo viene siendo la falta de eclesiología, la enseñanza del rol del pastor, rol del miembro y las áreas que no se deben cruzar en este aspecto. Son para mí, son cosas que necesitamos hablar más para poder evitar este abuso que normalmente sucede en estas áreas espirituales. Y tristemente a veces son las iglesias reformadas, porque, aún mencionaste el podcast. Nosotros aquí, hace unos años atrás, un pastor aquí en Chicago también lo mismo por abuso espiritual, tuvo que ser removido de su iglesia. Pero estos pastores mínimo promueven, teología reformada, promueven que tienen ancianos, pero a veces el problema es que los ancianos mismos no funcionan en su rol y entonces, aunque estructuralmente hay como términos de ancianos, pero el rol no está siendo funcionado y entonces ahí también entran estos problemas. O sea, hay una eclesiología bíblica, pero los que están en esas posiciones no están funcionando. No son bíblicos. Exacto, y mucho de eso es lo que acabas de leer. O sea, aún el mismo ministro observando su vida, diciendo a la congregación, imítenme a mí en todos sus aspectos, pero normalmente ese es el problema que ha sucedido en algunos de estos casos en estas congregaciones. Y yo conozco, o sea, abuso para nuestra gente latina, que venimos también de trasfondos pentecostales, carismáticos. Hemos visto mucho de esto, ¿no? Y desde un fuerte movimiento también en los 80s y 90s de células y movimientos de G12 y, o sea, muchas malas experiencias, ¿no? A nuestra iglesia también fue afectada por eso y gracias a Dios ya tenemos más de 15, 20 años, creo que no hacemos G12 ni células. Sí. Tenemos grupos en hogar, pero no de 12. Distinto, no de 12 y no tú 12 y tú 12 y otros 12. Y si no tienes a 12, eres el Judas. No, nada de eso. Pero hemos visto, he crecido con esto. Pastores de una manera u otra han entendido de que si no están controlando, no están funcionando bien. Y lo digo porque conozco a muchísima gente que cuando se va de una congregación, se van maldecidos por el pastor. Sí. El pastor no quiere que se vayan. Y yo me pongo a pensar, o sea, no quiero ser muy general en esto, ¿no? Pero ok, hay pastores que maldicen a la gente que se va de su congregación. Sí, literalmente les dicen, si tú te vas, algo malo te va a suceder, estás en rebeldía, estás en pecado. Y es algo muy triste. Me ha tocado aún en membresía a tener que como aconsejar a personas. Porque se sienten condenados. Se sienten condenados de que dejaron sus iglesias, vinieron aquí, alguien les profetizó, les declaró y les dijo que ellos, su familia, su descendencia no estar maldecidos por irse de la iglesia. O sea, no son de ellos. Sí, exacto. La gente que está aquí no es nuestra. Claro, nos lastima, ¿no? Nos vamos ahí, que nuestro tiempo aquí ya llegó a su fin. Sí.
Pero una de las cosas que me ha tocado decir a la gente, pues, gracias por tu tiempo aquí. A veces oramos por ellos. Y les decimos, las puertas siempre están abiertas. ¿Quieres regresar? Aquí está. A veces regresan, a veces no. Pero no es que yo los quiero aquí. Y a veces yo creo una de las razones de por cuál pastor no le gusta que la gente se vaya tiene dos aspectos. En mí, esto no es algo que yo veo de la vida, pero veo de experiencia y de ver esto por muchos años. De pastores, en primer lugar, su ego es afectado porque menos gente. O sea, si se va más gente, ¿a quién le voy a predicar? Ya antes tenía 200 y ahora un líder se rebeló y se llevó a 50 personas y ahora otro líder se está rebelando y se llevan y la gente disminuye, ya no hay mucha gente y cuando no hay mucha gente no hay mucha ofrenda. Y no hay mucha influencia. No hay mucha influencia, no hay los diezmos en muchas de estas iglesias que recogen diezmos, los diezmos ya no están allí y por eso los pastores dicen, hey, no te puedes ir y si te vas a ver, ¿no? Eso es increíble porque lo veo en muchas partes, conozco también de moveres de cobertura y yo nunca entendí por qué muchos pastores necesitaban tener una cobertura. Porque muchos dentro del movimiento carismático están tan en contra de denominaciones, especialmente bautistas, presbiterianas, reformadas, luteranas, están tan en contra de denominaciones que prefieren estar bajo algo que se llama una cobertura, ¿no? Y luego nos damos cuenta que la cobertura recibe los diezmos. En muchos casos, de los pastores quienes están cubriendo. O sea, es eclesiológico. Eclesiología no, para nada. En eso no existe. Pero esto es muy real. Esto es un asunto muy real y queremos llamar a alerta a esto. No, tal vez nuestra voz no sea de una magnitud, de una influencia grande, pero mínimo para gente que escucha hay que tener mucho cuidado con este tipo de abuso. Hay que orar mucho por los pastores. Y si estás en una congregación así, ¿qué haces? Sí, yo creo que ahí es donde las personas deben reconocer que a veces es apropiado, de nuevo, no de construir, de la fe, porque de nuevo no tiene nada que ver con la fe, pero a veces es necesario tener una plática con el pastor, hablar de ciertas inquietudes, irse de una manera, yo diría, honrosa en este aspecto, pero sí, de salir porque el abuso es real. El problema es que en muchas congregaciones se escucha mucho el término el ungido de Jehová. Y entonces, por eso ahí vienen las maldiciones y todo lo demás, porque todos pueden ser corregidos menos el ungido de Jehová. Y si alguien aún en una manera respetuosa se le ocurre tener una conversación, el problema es que la eclesiología en esa congregación es que el pastor es el ungido y es el intocable, y entonces en ese aspecto, pues sí, la gente se siente como, ni si hablo con él me va a tirar piedras desde el púlpito, lo que sea, y esa eclesiología de nuevo causa mucho abuso, y por eso la gente a veces se sienten ellos más culpables que poder acercarse a su pastor y hablar de estas cosas, pero eso afecta en algunos casos y también en cuanto a eclesiología correcta, puede llegar a afectar cuando hay necesidad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. Porque hay personas que luego ven la disciplina de la iglesia como, aquí vienen otra vez tratando de controlar, pero a veces es necesario, de nuevo, nuestro rol es velar por la grey, pero hay una manera de hacerlo. Y entonces, segunda Timoteo 2:24 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y al final, cuando hay necesidad de, vamos a decir, reprender o exhortar o ejercer disciplina dentro de la iglesia, el punto no es simplemente que una oveja vuelva a servir o lo que sea. La idea es que su relación con Dios sea restaurada. Y entonces el corazón detrás de ello causa gentileza, a diferencia, yo diría, algunos de sus pastores, como mencionaste tú, no es que quieren que la gente regrese a los caminos del Señor. A ellos no les importa eso. Lo que quieren es con que vengan los domingos y diezmes y ofrendas, todo está bien. Hay un montón. Hay un montón y los números se vean padres en las redes sociales, pero viene el corazón detrás de muchas de esas cosas. Pero sí, lo que afecta a veces en iglesias sanas
es que cuando hay necesidad de corrección, algunos también lo ven de una manera como de abuso, pero en este caso sería algo muy, muy distinto. Okay. Y bueno, es un tópico muy extenso. Sí. Sabemos que mucha gente ha pasado por esto. Yeah. Sabemos que hay muchas áreas que no tocamos en este podcast, pero tampoco la gente puede estar escuchando una hora, 2 horas. Sí. Y tampoco tenemos el tiempo para hacerlo, pero mínimo es una introducción y tal vez luego regresemos a esto.